Atentos los cómicos. Acá estamos, señores y señores. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Aplausos, por favor. Ahí está. Vamos a ponerle un poquito de pasión y energía. ¿Saben por qué? En medio de todo lo que nos pasa, el día que anuncian la inflación, por lo menos, Pepe, una sonrisita. Como te digo todos los días, sonreí ahora porque después sí empezamos a analizar los temas. Mañana se va a anunciar un acuerdo de precios. Nosotros te vamos a decir, a adelantar qué es lo que va a decir el presidente Macri. Sí que va a estar presente, no sé, Flor, después no lo vas a decir. ¿Va a estar Macri en la conferencia? Sí. 9:30 de la mañana van a estar Zika, Duhovne y Carolina Stanley en Casa Rosada. Macri en principio lo haría desde otro lado. Ah, ok, porque también decían que iba a ir grabado. Bueno, y 4,7% de inflación, 54,7% en el cotejo de los 12 meses. Tema para discutir muy... Muchos quisieron combatirla. Una de las principales causas de la inflación era el déficit del presupuesto nacional y su financiación por vía de la emisión monetaria. Vamos a hacer no solo una economía de guerra, va a haber un gobierno de crisis. Se acabó la hiperinflación y la inflación, porque hay convertibilidad. La inflación viene bien, 1,3, 1,1 ahora. Llegamos a una inflación del 100% anual, nos estaría dando 1100%. La inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. Pero nadie lo ha logrado. Se acaba de dar a conocer el índice del costo de vida de la inflación del mes de marzo. 4,7% el índice de inflación del mes de marzo. Y el futuro es una incógnita. Con Rodolfo lo vimos y dijimos, che, pero esto se va a la mierda. Inflación, una misión imposible. Buenísimo el informe para empezar y fuimos buenos, arrancamos con Martínez de Oz, podíamos ir más atrás con fragmentos, si querés, de Polémica en el Bares en blanco y negro con Fidel Pinto de la década del 60 y estamos hablando de la inflación, una enfermedad que lamentablemente no podemos terminar de combatir. A ver, ya vamos a hacer referencia y vamos a polemizar sobre el tema, pero esto es de último momento, lo que se va a anunciar mañana, Flor. 9:30 de la mañana, en principio en la Casa Rosada van a estar los tres ministros, Carolina Stanley, Duhovne, Nicolás Duhovne y Dante Zika en el anuncio. Macri hablaría desde la Casa Rosada, todavía no sabía si mensaje grabado o qué. Son 7 las medidas, de las cuales te diré hay 5 ya confirmadas, las otras 2 estaban todavía debatiendo hasta estas horas a ver qué hacían. A ver, ¿las tenés? Las 5, vamos exacto. Despacio. Primero, Dale. El famoso precios cuidados va a tener una categoría que se va a llamar precios esenciales. En principio era el nombre que estaban terminando de definir, que va a tener 57 productos cuyo precio va a estar congelado por 6 meses. A ver, precios esenciales, 57 productos, obviamente los más necesarios de la canasta básica. Se está hablando de azúcar, harina, aceite. Y estás hablando de congelamiento de precios, que es lo que el gobierno, el término no quería utilizar. Exacto, pero esos precios, el compromiso de las empresas en esos casos es que no pueden tocar los precios por 6 meses. Ese es el compromiso de lo que sería en esta subcategoría dentro de precios cuidados, que va a ser precios esenciales. Punto 1. Precios, se va a llamar precios esenciales, 57 productos que van a estar congelados hasta después de las elecciones, ¿dijiste? Y 6 meses. Bueno. Segundo punto, por decreto se le va a dar más poder de policía a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia del Consumidor, en gran medida para fiscalizar que tanto precios cuidados como estos precios esenciales se sostengan, haya abastecimiento y demás. Con lo cual, primero los precios, después el poder de policía. Pregunto, para detenerme en ese tema. En estos días, esta comisión actuó porque dicen que hubo remarcación de precios a lo loco. Sí, en la primera quincena de abril. Hoy es un informe muy interesante de Damián Dipache que lo presentó acá en América. La primera quincena de abril, es decir, las medidas, los precios antes de los anuncios, hubo aumentos en algunos de hasta 16%. Sí, una Por barbaridad. ejemplo, leche. Ahora también lo vamos a hablar. Ellos dicen que hay como hubo 5.000 fiscalizaciones. La realidad es que además tampoco el gobierno cree tanto en este tipo de apriete. Pero bueno, yo creo que esto es más para estar de acuerdo, digamos, para congraciarse con sus socios políticos de la Unión Cívica Radical, mismo con Elisa Carrió, que estaban demandando más este tipo de medidas. Bien, punto 3. Otro punto es créditos del ANSES. Para jubilados van a ser de hasta 200.000 pesos,
va a haber 120.000 millones de pesos destinados a créditos para jubilados y también créditos para los que reciben la asignación universal por hijo. En este caso, hasta ahora se podía recibir hasta 6.000 pesos por hijo y va a ser hasta 12.000 pesos por hijo. Te ayudan a créditos para quienes reciben asignación universal por hijo. Otro tema y no menor va a ser también que va a haber un plan de pagos anunciado por la FIP, para deudores de la FIP. Ese viene... ¿Moratoria? No, es distinto. Una moratoria es que hay condonación de deuda. Sí. Esto sería no un plan de pago, etcétera. que decirte a vos, bueno, en lugar de pagármelo todo junto, pagámelo en 24 cuotas. Claro. Pero no moratoria, que es restarle el 15 y pagarme... Y no pagar los intereses, exacto, etcétera. O sea, sería un plan de pagos de la FIP, en principio. Ahora, ¿cuáles son? Hay también, la última medida, que ya estaría casi confirmada, también una línea de capital de trabajo, similar a lo que ya lanzó SICA a fin de febrero, ¿te acordás de descuento de cheques con tasa subsidiada? Las dos medidas que se están analizando y que tal vez son algunas de las que podrían llegar a tener más impacto, el gobierno tiene miedo de que se diluyan en este mega anuncio, es... Primero, procrear para la clase media, de vuelta créditos hipotecarios para clase media, media baja. Ahí está ya armado el paquete, todavía no se definen si se va a anunciar mañana o no. Bueno, pero ahí vamos a depender, Flor, ¿no? De la inflación, de lo que se venga para los próximos meses. Bueno, si ya estamos hablando, hoy no se anunciaron 4,7 y ya están diciendo que la de abril va a ser de entre el 3,8 y el 4%. Ahora lo vamos a hablar con los economistas. Digo, un crédito para la vivienda. Termina. Y el último es, acá, esto es lo que más podría cambiar la realidad de las empresas en realidad, es la eliminación de las retenciones para las exportaciones incrementales. ¿Qué es eso? Van a tomar el promedio de lo que vos exportaste los últimos 3 años. Si vos exportás más que eso, por ese extra que exportes no tendrías retenciones. Flor, no hay una... Pero no está, ¿Listo? Esa última está analizándose hasta ahora. Perdón, Paulo, porque dijiste que había 2 más en estudio. ¿Tenés algún adelanto? ¿No hay una que tiene que ver con las tarifas? Bueno, que no salga el aumento de mayo. Transporte. Y que no haya aumento hasta el año que viene en tarifas. Por ahora, esa todavía, mira, yo te digo, las que tenían más impacto fiscal son las que todavía se estaban negociando. Lo que pasa es que esas serían esenciales. Igual recordemos. Débora, el presidente se iba a ir de gira y no lo va a hacer. Exactamente, el presidente tenía planeado viajar el día 26 de abril hasta el 4 de mayo. Era una gira en realidad de visita de Estado en algunos casos. Tenía previsto una reunión en Francia con el presidente Emmanuel Macron, que además, bueno, por estas horas tiene algunas preocupaciones propias de lo que ha sucedido en Notre Dame. Tenía también una visita a Bruselas preparada, el Consejo Europeo. Ha decidido, por ahora, dicen que no es una suspensión, sino una postergación. Y respecto de las medidas, es interesante como dato político, si es que finalmente no se anuncia y todo se pensar que así será, una ley de góndolas, que era un pedido de Elisa Carrió. ¿Se acuerdan que incluso ella misma había tuiteado una fotografía de ella tirada en un supermercado debajo de una góndola? Porque aquí claramente se habla de hasta dónde hizo concesiones el presidente Mauricio Macri. Bueno, en este aspecto no lo habría hecho con su principal aliada política. Bueno, antes de ir a los economistas, quiero ir a la política. ¿Qué tal, José Pepe Scioli? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿escuchaste lo que se viene? Sí, un dato agregando lo que decía Débora, ¿no? Ya los primeros 15 días de abril dan 3,5% de inflación proyectada para el mes. Y me preocupa que vuelvan sobre recetas que ya se probaron en la Argentina. Lo que nos están viendo seguramente recordarán, plan primavera, plan austral, que derivaron en un retraso cambiario con una inflación que yo creo que está... A ver, ¿y puede pasar esto? Le pregunto a Federico Furiase, que es economista. Sí, digamos, es de manual. Estas medidas de hacer acuerdo de precio no tienen efecto de mediano plazo. Claramente hasta encontrás el efecto al revés, ¿no? Que ya empiezan a retocar precios. Claramente hay una señal de pérdida de credibilidad cuando tenés el riesgo país en 800 puntos básicos y un ritmo de inflación que viaja al 4% mensual, febrero, marzo, abril. Hay un problema de credibilidad. Claramente detrás del problema de la inflación hay una inercia inflacionaria que se va acelerando. Ese es un riesgo muy importante porque vos podés absorber los pesos, el central está chupando pesos y subiendo la tasa, pero la demanda de dinero en ese contexto de pérdida de credibilidad se está resintiendo. Entonces, podés absorber monetariamente, pero seguís teniendo ese problema inflacionario, encima estás subiendo tarifas, y recordemos que en 2018 el dólar se movió 110%, la inflación fue 47% y los salarios 30%, con lo cual todavía estamos viendo cierto traslado a precios
de la devolución pasada. Traducido, cuando no tenés credibilidad, digo, el presidente mañana puede anunciar que el gobierno por ley va a vender alimentos gratis durante un año entero, pero nadie va a ir a comprarlos porque no tiene credibilidad. Lo mismo con los créditos. ¿En qué contexto puede armar ahora una línea de créditos cuando tenés a todos los beneficiarios de los créditos UBA penando por los canales de televisión diciendo que están sin poder que están ahorcados los otorgados? A ver, Ignacio, quiero seguir con los economistas. No es que íbamos a arrancar en abril, mayo, junio con el trimestre de la soja, de la liquidación y que esto iba a generar menor volatilidad, mayor confianza. ¿Qué puede torcer el rumbo entonces? Bueno, en realidad todas estas medidas las están tomando en un mes que es un poco más favorable, en una época, en un trimestre que es mucho más favorable en términos de oferta de dólares por el agro y por las ventas del tesoro. Ahora, lo que está queriendo hacer el gobierno en este momento queda claro con todos los recursos, los últimos recursos que está teniendo dentro de su modelo, es prácticamente es como si estuviera mandando directamente a Andrada a cabecear en el último minuto, porque queda claro el manotazo de ahogado, el parche, todos estos términos que estamos utilizando son los que caben. Te agarra el piti y te mete el tercero, dale. No, estás muy expuesto, es el último recurso. Te puede salir muy bien, pero también... A ver, ¿por qué puede salir muy bien? A ver, vamos a hablar de eso, porque nadie dice que de esto se sale bien. La tasa que vos estás dando es muy generosa, porque vos estás tomándola en un momento en que va a haber más oferta de dólares y anunciando que vas a mantener un techo para el tipo de cambio, con lo cual le estás asegurando que el techo es de 51 y pico. Congelado hasta fin de año. Congelado. La banda es ahora 41, 51. Sí. Con esa garantía te están dando una tasa de interés que es cerca del 66% anual en pesos. Justamente eso, con un tipo de cambio planchado, a vos te da una tasa, un retorno en dólares que puede seducir a cualquier inversor de afuera, ¿y sobre todo en un contexto en donde las tasas están mucho más bajas. Hay algo que es básico. A ver, la asignación universal por hijo. Vamos a ver la situación de la gente, ciudadana a pie, y en este caso los que menos tienen. Se les dio un aumento de 47 y moneda. Vos sabés, es cierto que les van a dar crédito. Lo que se va a anunciar son créditos de hasta 12.000 pesos por cada asignación universal. ¿Sabés a qué tasa? Claro. Digo, porque eso es lo que nos está diciendo. La tasa es el 55%. Entre el 44 y el 54. O sea, el 44 prefiere decir no, gracias, no me los des. 5%. ¿Pero crédito para qué? A gente que gana esa plata si no la puede devolver. O sea, a ver, Luis, es un gran negocio porque ya van a encontrar quien le diga al cuevero: anda, tomame el crédito y paga él los créditos, y eso lo transforma en el circuito financiero. Cuando vos conseguís un crédito subsidiado, tenés 1000 clientes, como ha pasado con los créditos para las pymes, que terminan comprando un cheque y ganando en un pase 8 puntos y creen que va a producción. O sea, hay una mirada que es la del consumidor y otra la que es del mercado financiero. El mercado financiero, cuando ve que toma estas medidas, es un síntoma de debilidad, no puede combatir la inflación. Hay otra medida que se agregó hoy, ya la flotación cambiaria queda fija. Congelada. Para ellos es un triunfo porque hace todo previsible. Para el mercado financiero es una derrota porque es una amenaza, pero, a ver, que si compras dólares... Es todo muy chiquito. Digo, ¿cómo estás, Ernestina? Bien, es como gracias. Que estamos hablando desde hace tiempo de que vamos a los ponchazos de un lado para el otro, pero nunca tenemos medidas perdurables, ¿no? Pero quiero saber... A mí lo que me pasa es que me parece que se rompió totalmente lo que tiene que ver con el contrato social. De arriba para abajo y hacia los costados. Eso es lo que yo siento, ¿no? Hay como una desvalorización de la palabra. Digo, desde los gobernantes que nos dijeron, no, yo voy a bajar la inflación, voy a ocuparme de esto, voy a ocuparme de aquello, y se rompe ese contrato. A partir de ese momento se empiezan a desmadrar todos los demás contratos entre las personas. Yo me anoté algunas cosas de lo que dijo la señora Donovan, y me quedo, por ejemplo, con el plan de pagos de AFIP, ¿no? Yo tengo una pyme, tengo un restaurante, y me dicen, bueno, ahora debes lo mismo, pero vas a hacer un plan de pagos con un interés usurario, porque de verdad lo es y no se puede pagar. Entonces yo me hago esta pregunta. En un país que tiene la segunda carga más grande digamos, tributaria para empresas y entre las 10 más grandes del mundo para personas físicas, ¿cómo, por más que me hagan un plan de pagos, yo no lo voy a poder pagar? ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque la mitad de la gente que gana un montón de plata en este país no paga. Entonces, toda la carga tributaria empieza a concentrarse en los que sí tenemos que pagar.
y en los que declaramos ingresos. Y hay un montón, una enorme cantidad de gente que sigue sacando la plata fuera del país, que sigue usando dinero en negro, que sigue teniendo dinero en negro, que no la declara. Entonces, mientras esa gente no pague lo que tiene que pagar, la torta que paga va a tener que pagar cada vez más. Sí, están es cazando imposible siempre en el zoológico, como se Seguro, dice. digamos, Ernestina, esa están medida... cazando en el zoológico, claro. exactamente. A vos te serviría, como yo le dije antes a Flor, si fuera una moratoria en donde te condonan intereses y te dan la posibilidad No, a mí me serviría que de verdad... Que te bajen la carga tributaria. Que bajen la carga tributaria a los que damos trabajo, que los que ganan dinero fácil paguen, empiecen a pagar por ese dinero. Y de verdad me parece a mí que hay un nivel de manejo de dinero negro en este país que no Pero ¿sabes por qué no te van a normal. bajar la carga tributaria? Porque además ha bajado la recaudación. Pero obvio, y pero bajó eso es la a lo que recaudación voy. porque el gobierno no comprendió que con esta seca que propuso, con este ajuste feroz, con seguir aumentándole tarifas a toda la clase media trabajadora y la clase media alta, el consumo baja y del mismo modo baja la recaudación. Entonces es un Pero círculo Débora, vos sabés vicioso. perfectamente que no solo baja por eso, también baja por el teje y maneje y el pasamano de toda, No, esta, la evasión también, de toda sí. esta evasión fiscal que estamos hablando. Sí, las Acá hay dos un montón cosas. de empresas que ganan muchísimo dinero y que la sacan por abajo de la mesa fuera del hoy país. no hay empresas. Pero, a ver, sumado a lo que dice Débora, para mí hay un dato clave, porque todos miramos el número de inflación. Pero hoy también dieron el número de baja de consumo que hubo en marzo. Olvidate. Fue de 8,7, la mayor retracción desde el año 2002. Si vos no solo tenés que ver la tasa de inflación, tenés que ver además la recesión. Y otro... tenés recesión e inflación. A ver, Y otro yo número... le pregunto a los economistas, por ejemplo, baja el dólar. Supongamos, ¿van a bajar los precios? No. ¿Alguna vez pasó esto en la Argentina? No, hay un efecto. Pero también... En marzo, justamente, una de las explicaciones de la inflación, lo que se vio, es el traslado del tipo de cambio. Los argentinos piensan en dólares, el Fondo Monetario se está dando cuenta de eso y por eso toma estas medidas, pero el efecto que tuviste en marzo fue prácticamente un traslado del tipo de cambio al precio de los bienes. Y obviamente... lo que está buscando el gobierno, la única herramienta que tiene a mano en este momento es el ancla cambiaria. Es justamente tratar de fijar... Pero yo a vos te planteo, solo te planteo, cuando anunciaron o anuncian que van a anunciar, porque eso también es muy extraño, ¿no? Hay como un aviso de que se va a anunciar esta cuestión de los precios esenciales. En este momento los supermercados, ahora mientras estamos hablando acá, están remarcando lo que ellos creen pero, que... perdón, quiero terminar con esto. No a lo que ellos No es compraron, sano eso. es a lo que creen que va a estar ese Bueno, producto cuando lo vuelvan a comprar. Está bien, Entonces, pero lo que cuando tiene no que hay lograr un el control de gobierno cadena de es que el precios... ajuste sea menor, porque nominalmente igual la economía te va llevando a un nivel de inflación. No, si hubiera una cadena de precios anual. establecida, no. Si nosotros supiéramos cuánto se remarca y cuánto gana cada parte del eslabón... que la remarcación sea cada vez menor. No quiere decir que los precios van a bajar. ¿Y por qué acá tenemos que pasar de un extremo, de un Guillermo Moreno, a el hecho de que venga... de que te anuncien el anuncio, como decía Ernestina, y te den tiempo para en una semana remarcar los precios? Porque nos siguen metiendo la mano en el bolsillo. Bueno, ese fue el problema del gobierno, ¿no? Subestimar los costos que tiene bajar la inflación. Creer que se podía bajar la inflación rápida cuando todavía la macroeconomía no estaba preparada. Tenías déficit fiscal, financiabas al tesoro, tenías que subir tarifas, recomponer el tipo de cambio. Ese fue el principal error del gobierno y además se apalancó con deuda con esa expectativa de que iba a bajar la inflación. Entonces, hoy estamos en una macroeconomía que está en modo ajuste, el mercado te bajó el pulgar, con lo cual no hay margen para reactivar la economía. Tenés que seguir haciendo ese ajuste en el lo mercado externo, en lo le monetario. bajó el pulgar a este gobierno. Con el riesgo país, arriba de 800 puntos básicos, no hay mercado internacional. No hay dólares para seguir manteniendo el consumo y la inversión. Lo que pasa es que Argentina viene de un déficit estructural de divisas. Eso lo venía financiando con el mercado. Cuando el mercado te baja el pulgar, porque las expectativas que vendiste no la pudiste llevar adelante, bueno, ese ajuste hay que hacerlo de forma acelerada. Pero perdón, Federico, te hago una pregunta, porque si no estamos condenados a la muerte. Porque los dos candidatos que hoy más miden tienen un 60% de imagen negativa. En cualquier país normal, un candidato con 60% de imagen negativa, que son la doctora Kirchner y el señor Macri, no se presentan o pierden, porque la gente no los elige. El mercado le dice no a Macri. El mercado le dice no a Cristina Fernández. Ayer salió un informe en El Cronista donde las empresas pueden valer la mitad en caso de una victoria del Frente para la Victoria. Entonces hago una consulta. ¿Qué hacemos? Porque vamos a llegar al mes de diciembre con dos candidatos que tienen un profundo rechazo y que ninguno ha podido solucionar la economía. ¿Qué propones, Pablo? Que se vote. Porque estamos con, precios cuidados, precios esenciales, todas berretadas que no sirven en lo más mínimo, porque el mundo no hace controles de precios, ya es una fórmula que no tiene sentido. ¿No es más
aconsejable para dar un golpe de timón o para que confíen en vos, por ejemplo, cambiar un ministro de Economía? Que hoy casi no lo conocemos y no estar con precios esenciales, créditos para gente que no tiene que llegar a fin de mes, un montón de plata. Algo más contundente. Pablo, vos sabés que no es el pensamiento del gobierno. Bueno, pero a mí no me poner importa un superministro. Yo ni siquiera sé si ese hubiese sido la solución. Sí, a ver, desde el minuto cero este gobierno nunca pensó en la gente. ¿Qué es lo que debió haber hecho? Haber continuado con las buenas medidas que tenía el gobierno anterior y mejorado las que estaban mal. No solamente no continuó las que estaban bien, sino que las que estaban mal las empeoró. Por ejemplo, estas medidas que bien Florencia Donovan seguramente está anticipando, fíjense, precios esenciales, es precios cuidados. Y no se trata si tiene éxito o no tiene éxito, es poner un precio de referencia para que no te cobren lo que quieran. Es simplemente un acuerdo entre consumidores para saber que lo que vale 30 vale 30. Pero tenés que hacer 60. cumplir, tenés que tener quien lo controle. Perdón, digo, el bueno, punto es que el gobierno puede sacar 18 pero ya leyes, viene el pero gobierno si no anterior, se precio cumplen. cuidado, cambiarle el nombre, estás utilizando una herramienta del gobierno anterior. Sí, pero con un Cámbialo. contrato social roto. Pero perdón, fracasó con el gobierno anterior y con todo. Lo que dice No, porque además ellos no creen Déjenme en esta terminar porque si no, medida. no puedo cerrar la idea y se acaba mi tiempo. Cuando dice control de policía, no le gusta eso. ¿Cronometrado? No, tengo un minuto a lo sumo. Digo, control de policía. No es control de policía, es lo que decía, controlar. Si no, si vos pones los precios esenciales o cuidados o como quieras ponerle, si no lo controlás no sirve absolutamente nada. Perdón, que era lo que hacía Moreno, que decían que mandaban con las pecheras, yo controlo y se enojaban. Van a hacer lo mismo que el gobierno anterior. Está teniendo razón Expert y me está preocupando. Sí, como dice kirchnerismo con buenos modales. Claro, no, encima con buenos modales, con malos modales. Créditos para los que no los pueden pagar, jubilados y AUH. ¿Para qué quieren créditos si no les alcanza esa guita? Pero ¿saben qué? Ya existía la tarjeta Argenta, que da hasta 20.000 pesos. Ingresen, Argenta, dieron 3.900 millones en pesos en Argenta. Y los dos últimos, todo lo que van a hacer ya lo hicieron y lo están haciendo mal. Financiar deuda, te proponen financiar deuda y lo último, Procrear. No es un mérito, Procrear, es repetir la que misma. fue buenísimo en el gobierno anterior. Procrear. Insisto en esto para que se vuelva a mencionar los créditos UBA, los propuso este gobierno. Hay 120.000 familias afectadas. Diego, los fracasos. Es verdad. A ver, me dejás que le permite, permíteme preguntarle a Toti Flores, que es diputada nacional de Cambiemos. Y es de La Matanza, y que además, zona caliente. y que se codea todos los días con los trabajadores de a pie. ¿No? ¿Qué pensás de estas medidas que van a ser anunciadas? No, primero a mí me parece que se venía diciendo la necesidad de que el gobierno tome algunas medidas precisamente para frenar la escalada de la inflación, que es lo que más agobia a la gente que... ¿Y vos cómo ves estas medidas? ¿Eran estas? Yo creo que esto es una batería de medidas que hay que ver. Por supuesto que uno tiene una visión, dirán esto ya se hizo y fracasó, hay que ver si esto realmente genera confianza como para que no fracase. Algunas cosas que me parecen que sí es importante... No fracasó, Toti, perdón, funcionó. Al revés, perdón, funcionó. ¿Cuándo? Precio cuidado funcionó. Quiero una mirada de cambiemos de las medidas del gobierno. Diego. Perdón. ¿Cómo no va a funcionar? Perdóneme. Me interesa la mirada de Toti, porque pertenece al gobierno. Mi primer diferencia con Diego es que creo que Cambiemos nunca tendría un Moreno. Porque no es parte de la filosofía. Que es peor. No es parte de la filosofía y por lo tanto no tendría un matón para controlar precios, ni una banda que vaya a los supermercados con la lechera para desconocer que se están enriqueciendo muchísimo. Esto no es una crisis digo para lo que no tendría. Igual también digamos que Moreno arreglaba con las 4 grandes empresas y te destrozaba todo. De Moreno conocemos todo, digo, no tendríamos eso. Digamos todo de Moreno. Por filosofía, digo. Sí, está claro. Moreno no es un buen recuerdo para el oligopolio supermercadista. Así es. No, perdón, para los consumidores tampoco, porque si vos sos efectivo con el control de precios, después generás desabastecimiento, como pasa en todos los países donde vos aplicás un estricto control de precios, no generás incentivos para producir y después tenés problemas el control de precios tiene que venir acompañado de una política de producción. A mí me parece que lo más interesante es esta idea de tratar de llegar a acuerdos. La Argentina tiene que tener algunos acuerdos básicos para empezar a funcionar. Hay un tema, la inflación era vista como que el Estado no hacía los deberes, por lo tanto el déficit fiscal hacía que la inflación avance. Ahora, esta gestión está haciendo todo lo posible para que eso no suceda. Me parece que tiene que haber un compromiso de la actividad privada para llevar. Estoy de acuerdo. Tiene que haber un acuerdo. Para un acuerdo se necesita el ejercicio de la política. Y la verdad es que este gobierno mucho no lo ha ejercitado. Totalmente. A ver, Analía, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
bueno, me voy a ir más preocupada de lo que llegué a este programa. Me parece que hay, más allá del contrato social que está roto, hay un contrato entre el Círculo Rojo y los empresarios y Mauricio. Parte de la sociedad, la clase media, no tiene confianza y no ve una expectativa positiva en el gobierno de Mauricio Macri. Le pasa lo mismo a los empresarios. El lunes pasado, en la cena de CIPEC, Mauricio Macri, casi una confesión lo que hizo, dijo: ustedes cómo no confían en esto que estamos haciendo, como diciéndole, yo sé que ustedes no confían, pero si no confían en mí, viene el cuco, Cristina. El miércoles Patricia Bullrich decía algo parecido: estamos en la mitad del río, si no nos ayudan a cruzarlo, volvemos al 70% de inflación. La única salida, digo... Perdón, te agrego una que es peor. Cristina Lagarde, titular del FMI, dijo, este es el camino, y le habló, nosotros decíamos, se metió en nuestros asuntos internos diciéndole a todos los partidos, muchachos, miren que es esto porque si no va a haber problemas. Sí, ¿no? y digamos... Casi como combinándote a, vas a tener que venir al pie, quieras o no. Y confían en este, digo, probablemente todos estos sectores que no están confiando en Mauricio Macri lo apoyen, más allá del 60% de imagen negativa que tenga, justamente para que no vuelva a Cristina, que hoy es quien más mide en las encuestas. Pero Analía, el círculo rojo, que es una cuota de poder importante, ¿qué va a apoyar? Si no confía en nadie, ¿a quién va a apoyar? No, y algunos dicen que empujaban a María Eugenia Vidal y por eso salió Marcos Peña, salió Mauricio Macri a decir... Ahora, la causa, Analía, la causa de los cuadernos, la causa de los cuadernos para el gobierno. La Baña está estancado, no mueve la aguja, desapareció otra vez mediáticamente. Eso, no es el candidato que quiere del empresariado. Es un tipo que mide 9 puntos y que además ni quiere democráticamente participar de una interna. Entonces me parece que puede ser... ¿Esto es información? Sí. Luis Beldi, vos estás diciendo que no se presenta la Baña. No se presenta. Él es la única aspiración que tiene, y por la edad que tiene, es ser presidente de la nación. Por eso no quiere ir a internas. Y como le han sacado, lo quieren mandar a internas, y él no quiere ser acompañante de nadie. ¿Qué tiene que ver que sea mayor para una interna? Son las reglas de una democracia. Pero yo no te estoy... Él me pregunta por información, no por mi opinión. Sí. Te digo, es la última chance que tiene por la edad, no se va a presentar. Esto te lo firmó Pero hoy. acompañaría a un futuro gobierno de Massa. No quiere acompañar a nadie. Él en su vida quiere cerrarla siendo presidente o no, o nada. Bueno, para poner... No, y sin una paso. Sí, mire que todos los políticos se ponen ellos por encima del país. Obvio. O soy presidente o no soy nada. No, ¿sabes por qué decía? Tenés un espacio. Perdón, Gustavo, en virtud de lo que decía Analía, lo que venimos diciendo acá, 60% de imagen negativa Macri, 60% Cristina, uno dice, es el momento para que emerja una alternativa, como se denomina, y vaya frente a esta parada y diga, nosotros somos... Pero hoy está fragmentada, pero la alternativa opositora está todavía muy fragmentada, porque el espacio que representa Cristina... Supongámosle que están sus albores, y vos decís, la Baña 9, pero más Massa, más Urtubey... ¿Y Cristina? Es engañoso lo de la imagen negativa, porque si vos analizás la tercera alternativa, pongas a Juan Pérez... También va a tener una imagen negativa de 60%. No, la Baña, Massa y Urtubey no tienen eso, Diego. Ay, Pablo, ¿cuánto tiene imagen negativa Massa? Pero perdóname. ¿Cuánto tiene Urtubey de imagen negativa? Si tiene 40 intención de voto, a ver, para es lo que importa. Cristina tiene 60. En el punto del desprestigio de la política haría un análisis también de los medios en ese punto. Yo creo que hay un trabajo y una atracción de los medios para un lado, para el otro, que han desprestigiado muchísimo la política. O sea, hay un montón de políticos que podrían tener una carrera maravillosa, que son honestos y que hacen las cosas bien, que no salen de los medios, porque los medios actúan para poderes políticos interesados. O sea, a mí me garpa a mí me garpa yo opero para y opero para Entonces, ¿qué ocurre? En el medio quedan un montón de personas que trabajan bien, que no tienen prensa, que no tienen publicidad, que no tienen tapas de diarios y que hacen las cosas bien, porque los medios se están peleando por pauta. Y como los medios se están peleando por pauta, se dividen los candidatos de dos. A mí no me gusta lo mato, a mí no me gusta ese, y carpetazo va, carpetazo viene. Yo lo que creo es que hay un montón de candidatos ocultos que la prensa no les da publicidad porque no les rinde en pauta. Pero hay muchos candidatos que han tenido una alta imagen positiva como Margarita Stolbizer y no se la votan. Digo, bueno, pero más allá de lo que salga a la tapa de los diarios... El argentino también es exitista y también vota. Hay que hacernos cargo de eso. Pero construimos hay que hacernos cargo de que somos una sociedad pero los medios no le echen la culpa a los medios. Cambió el mundo. Hoy los medios no son los medios impresos. Cada vez venden menos. Cada vez venden menos. Quiero cambiar de tema. No hablo de esos medios solamente. Perdóname, tenemos que ir a un congreso totalmente excitado. La vicepresidenta hablando de la paciencia que tiene que tenerle a los senadores. Todos contra todos.
El Congreso es el lugar en el que nuestros representantes debaten, controlan y sancionan leyes teniendo en cuenta el bien común de todos los habitantes. Señorías, retiren los carteles inmediatamente. Artículo 103 del reglamento, si no les llamaré al orden. Le llamo por segunda vez al orden. Dialogar parece una tarea difícil de llevar a cabo y las discusiones se salen de control. Déjeme terminar de hablar. Sí, es lo que estoy queriendo que haga. Tenga paciencia. Segundo, no sabe la paciencia que tengo. Usted no se da ni una idea. No sé, transmítaselo a su cara porque no se está pudiendo transmitir lo mismo. Se lo digo una vez más. Les llamo ahora al orden. Seguir mostrándonos a nosotros, cobrando ingentes sumas de dineros, mientras no hacemos un carajo. Les llamo ahora al orden. ¿Forro me dijiste? A vos te digo, Pietragala. No nos rebajemos a ese nivel, por favor. Perdónanos. Podría retirarse del salón. No es para diputados electos, es para diputados que hoy están ejerciendo. Chao. ¿A dónde está esta señora? ¿Y de qué se ríe? No, puede retirar eso, diputada. No puedo bajar, diputada. Bienvenidos al Club de la Pelea. Simboliza esto. Que prueben trabajando. Es un boludo. Con los jubilados y con los pibes no se metan. Muchas gracias, diputada Donda. Les recuerdo una vez más que este es el Congreso de los Diputados, que estamos aquí en representación de los ciudadanos y que el espectáculo que están dando no se corresponde con lo que representamos. Escuchaban, ¿no? La última parte del Congreso español, en donde se habla de respeto frente al Congreso argentino, en donde, es verdad, se ha convertido como en el club de la pelea, pero pelea por temas banales, chicanas, si fuese pelea por sacar leyes, claro, que tenga que ver con beneficiar al ciudadano. Hoy que Leo Míndez, un colega nuestro, puso algo que quizás resume el sentimiento de muchos acá. Dice, por el canje de los pasajes, un senador se lleva más de 90.000 pesos por esos pasajes que no utilizan. Un docente con esta nueva paritaria se va a llevar 21.000 pesos. Hay algo que está en este país al revés, instituciones que ya no nos representan y sobre todo alejados de la gente. Todo lo que está haciendo el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo en este país está totalmente alejado de lo que pasa en la calle. Pero hay un dato político del Senado. Cristina, vos sabés que Cristina Kirchner tenía planeado hablar, hacer uso de la palabra, fundamentalmente para hablar de la persecución judicial en su contra, y también tenía previsto hacer una moción de privilegio respecto del tema del espionaje ilegal. Sin embargo, decidió, porque al mismo tiempo y a la misma hora se hacían los anuncios respecto del dato de inflación del INDEC, que terminó dando 4.7%, mucho más alto de lo que el gobierno, incluso el propio Macri, había hablado respecto del pico inflacionario de este mes. Cristina eligió ese silencio, me parece que es un dato político relevante, espera, o lo dijo incluso el senador Necuni Marcelo Fuentes, un poco que el gobierno salga a mostrar su batería de medidas, que los errores propios de la política económica de Mauricio Macri hagan eco en la sociedad, y ella aguardar un tanto más silenciosa por estos días, ¿no? Me parece que es un dato bastante quiero preguntarle relevante. a alguien que lo vive de adentro. Vos fíjate, cuando se quiso poner orden ahí en el Congreso Español, se bajaron los carteles, etcétera. ¿Qué nos está pasando a nosotros, los diputados, nuestros senadores, para tener este tipo de comportamiento? Que algunos son vergonzosos. Creo que hay una crisis de la política y hay una crisis de los partidos, y en Argentina se expresa de manera brutal. Porque no solamente hay la chicana, sino también vos sentís la violencia que hay adentro. Es decir, yo cuando... La agresión. La agresión gratuita, ¿viste? Porque vos podés debatir fuerte, postura. Yo tuve el mandato del 2007 al 2011, fue distinto a digamos, que empecé en diciembre. Estás hablando del primer gobierno de Cristina. Sí, yo... A ver, ¿en qué se diferenciaba? La verdad que eran debate fuerte, estaba el conflicto del campo, pero el debate se hacía, por ejemplo, un hecho, se hacía desde la banca. Es decir, vos decía las cosas que tenía que decir, no te levantaba. Yo estuve en diciembre, mi primera sesión de nuevo en este nuevo mandato, en diciembre del 17, en la sesión sobre el tema de la reforma previsional, y venían a tu banca, decís, vos que sos de La Matanza, ¿cómo vas a votar?
Yo decía, no puede ser una barra brava, ¿viste? Que te venía y que te apretaba. Que te apretaba. Bueno, pero vos dijiste 2007-2011, camino a la grieta. Hoy, plena grieta todavía. Yo creo ¿no? que sí. Que este gobierno también se encargó de atizar ese fuego. Y que la política no tiene respuesta para eso, y me parece que eso lleva a una situación peligrosa de la República, digamos. Pero, ¿no? Toti, tenemos y en ese sentido creo que tenemos que hacer un esfuerzo por lograr consenso y vos sos y tener un hombre normalidad. educado, un hombre respetado, pero tenemos comportamientos lamentables. Al señor Monzó hasta le robaron en esa sesión loca en esa sesión la lapicera, y tenemos gente que grita. Señores, en la apertura de sesiones ordinarias de este año, una señorita ahí se levantó insultando al presidente, una verdadera locura. Pepe, ¿vos con qué mirada tenés? Y sale caro, No, primero me quedo con lo que dijo Toti, ¿no? Que parecería que el gobierno anterior se podía dialogar o se podía, digamos, disentir sin el nivel de agresión que hay ahora. Que lo ponga en boca de él, me parece que tiene el doble de valor. La verdad que la política está dando un espectáculo tremendo en una Argentina que 1 de cada 2 chicos es pobre. Nos olvidamos de los problemas que está teniendo la Argentina. Y Toti, que es de La Matanza, él debe saber muy bien lo que está pasando en el conurbano profundo hoy en la Argentina. Y me parece que los políticos se tienen que poner a la altura de las circunstancias, tienen que parar un poco. No, que estoy de acuerdo, que están con los cartelitos. Sí, ¿me entendés? Es una cosa de loco. El otro día con el jefe de gabinete, no sé qué le ponían. Muchachos, estamos en una situación de crisis terminal. Pepe, digamos que hay diputados y senadores que trabajan en serio, pero también digamos que tenemos un sistema en la Argentina que nos pasamos en campaña electoral, porque termina un hecho electoral y ya estamos arrancando el próximo. Igual y también no es se la puede violencia, tener el Congreso Paulo. Hoy un para diputado, una campaña. ¿sabés lo que dijo Fernando llegó? Iglesias hoy? Hoy le dijo a un colega que también es investigador, que puso unos números que no le gustaron al diputado Fernando Iglesias, le dijo, Dani, porque su nombre, mierda. Es un diputado nacional poniendo eso en las redes sociales. Llegamos a un nivel de violencia, me sumo a de lo que descomposición institucional. Me sumo a lo que dice Cata, retomando el tema de la venta de los pasajes. ¿No debería estar prohibido, digo yo, que si un diputado o un senador no utiliza esos pasajes, los pueda vender? Pregunto, ¿no debería estar Es una berretada, pero es una cuestión cuando moral. se dio el debate, Elisa Carrió, que es como la reserva moral del país, ella pidió que se lo incorporara. No, digo lo que presenta. Irónicamente. Pidió que se incorporara al salario porque ella tiene que viajar por el país y es diputada nacional. Pero es la por primera, la ciudad de perdón, Buenos si no me Aires. equivoco, Cata me desmiente o cualquiera que maneje datos, Cargale Débora, la las sube. chicas, es la primera que vendió todos sus pasajes. Se los O sea que- incorporaron al sueldo. Está bien, ahora. pero cuando no los usó, porque ella dice, yo tengo que viajar, pero no viajó, los vendió. Digo, que le carguen la sube, en todo caso. Claro. A los diputados Además, de la digamos, ciudad de Buenos es Aires. como el mundo del revés, porque Es además, una ¿qué locura. hizo el Congreso este año? Y vos ves, Nada. como ponía Nada. Leo Míndez, en los sueldos de los docentes, ves el hambre que está pasando la gente Pero, y decís, de verdad, Cata, se están todos peleando sabíamos- por pavadas, no hacen nada en todo el año. Todos los periodistas sabemos que en diciembre el Congreso iba a hacer esto. Y encima se llevan el Iba a canje de estar los congelado. pasajes. ¿Me puedes repetir lo de España, por favor? ¿Lo tenés en puerta? Dale, vamos. Señorías, retiren los carteles inmediatamente. Artículo 103 del reglamento. Si no, les llamaré al orden y me veré obligada a aplicar el reglamento conforme a la aplicación del 103. Señorías, se lo digo una vez más. Les llamo ahora al orden. Retiren los carteles, señorías. Señorías, les llamo por segunda vez al orden. Señorías, guarden silencio. Señorías, les recuerdo una vez más que este es el Congreso de los Diputados, que estamos aquí en representación de los ciudadanos y que el espectáculo que están dando no se corresponde con lo que representamos. Aquí hay libertad, aquí se puede hablar, pero aquí se defienden las ideas con la palabra, no con el espectáculo. Y se lo recuerdo a todas sus señorías. Unos lo hacen de una manera y otras con otra. Pero aquí se vienen a defender las ideas, el respeto a la libertad con la palabra. Y no con hacer espectáculos como los que estamos viviendo últimamente. También se hacen espectáculos con los gestos, también se hacen espectáculos diciendo palabras ofensivas. Así que les recuerdo a sus señorías que aquí este Parlamento no se va a contaminar. No se va a contaminar nunca, mientras yo esté en la presidencia. Muchas gracias.
Excelente. A ver, es para anotar todo y ponerlo en la puerta de En España, ingreso, en España yo he visto ¿no? debates donde fue el presidente a rendir cuentas y mamita las cosas que se decían. Sí, está bien, pero acá lo puso son un ejemplo. No, pero digo... Yo viví en España y tampoco está bien, es que Cata, eso, pero acá lo puso en su lugar. ¿No? Yo imagino a Monzó diciéndole a cualquiera de los que levantan un cartel, señores, bajemos el cartel, somos está bien, diputados. pero yo entiendo que hoy el deporte nacional es indignarse por todo lo que hace el otro, nunca por lo que hace uno, ¿eh? Siempre la culpa es del otro, siempre, lo que hace uno no. A ver, yo también le pido a los diputados, a los senadores, a los funcionarios, pues yo soy de los que creen que el ejemplo baja de arriba hacia abajo. Claro. Pero los funcionarios, los senadores y los diputados, aunque no nos guste, representan la sociedad que tenemos. Entonces, todos nos indignamos con eso, pero cuando vos caminás a la calle, cuando vos vas a hacer una cola en un banco, el nivel de agresión reaccionamos es exactamente de la misma manera. el mismo. Entonces, no se indignen tanto con los diputados y empiece a ver cada uno qué es lo que hace. La diferencia entre mi lugar de indignación y la del diputado es que yo le estoy pagando al diputado, sí, el diputado claro. a mí no me está pagando. Está bien, pero él es un emergente de la sociedad. Es un emergente de la sociedad que tenemos. Y es verdad, pero digamos, ahora falta. es distinta. Porque es cierto que tenemos una Gustavo, grieta. Y es cierto que Cambiemos no hizo nada para esa. Pero tenemos una sociedad de grieta. Apoyando un poco lo que Por dice favor. Gustavo, yo soy hija de maestra. Mi mamá llegó hasta directora de escuela. Y siempre me decía, sos la que mejor se tiene que portar. Y yo decía, ¿por qué? Claro. Porque vos sos la hija de la maestra. Siempre, toda la vida me dijo eso. Ahora, un poco es el reflejo este congreso de lo que es la sociedad, de lo que se ve en las redes y lo que se ve en la calle. El gobierno va a prescindir en cualquier momento de Emilio Monzó, que a pesar de haberse desbordado en algunas situaciones, es uno de los hombres que impulsa el diálogo político. Importante, ¿no? Claro, impulsa el diálogo político. Alguien que ha querido hacer política. Es respetado por la oposición, a pesar de eso que hemos visto, muchas veces no ha es la hecho imagen acuerdos. esta, ¿no? No es justo esa imagen, él se arrepintió de eso y también los que estaban del otro lado también le pidieron disculpas. Digo, es una persona que... Pero, perdón... Lo dijo Nicolás Mazzotti el otro día. Perdóname que no tenga confianza con vos, pero sí con Gustavo. Estos pensamientos zen que ustedes traen acá, que los diputados son iguales que el señor que está en la esquina porque le afanaron un lugar para estacionar, los diputados y los senadores tocan teclas donde deciden el futuro de un país. Sí. Entonces ustedes justifican que vayan tan acalorados, tan nerviosos, nosotros tan votamos, poco nivel. nosotros, no que es lo somos mismo violentos en la calle, Pablo, yo no votamos. justifico a punto tal que te dije... Yo lo que te dije es que los de arriba te tienen que dar el ejemplo para mejorar lo que hay abajo. Yo lo que digo es que si vos tenés abajo también una grieta tremenda, no espere que arriba... No es una manera de justificar el comportamiento de ellos. Pero si no sabemos a ver, aclarémoslo. No lo justifico, lo que digo es que cada uno también se haga cargo de las cosas que hace en el día a día. Argentina no se pudrió solamente por un grupo de políticos. ¿Por qué esa violencia? Mirá, lo primero que tengo que decir que esto fue evolucionando, es verdad lo que dice Pepe, no se nos hubiera ocurrido a la oposición en el gobierno de Cristina de insultarlo cuando estuviera hablando horas en el Congreso, nunca se nos ocurrió. Estábamos en contra de muchas posturas, pero no le podíamos decir lo que le dijeron al presidente en la última sesión. No hubiera sido posible en nosotros. ¿Y dónde estuvo el cambio? ¿Cuál fue el punto de inflexión? Yo creo que tiene que ver con que la política también entró en el espectáculo a ver cómo se gana votos y hay veces todos estos escándalos te hacen trascender y... O sea, para la tribuna, saben que esto se va a multiplicar en las redes, que se va a ver en la tele, Guillermo, que se va a hablar. Más allá de las y a Vicky Donda le dijeron de todo en el anterior Congreso, no en este. ¿O vos no recordás lo que pasó con Vicky Donda cuando juró? Yo creo que más allá de las formas, el problema del Congreso y nosotros como sociedad deberíamos exigir que dejen de lado las mezquindades políticas. ¿Por qué no funciona el Congreso? Porque están todos tejiendo y viendo cómo se sacan los ojos y hacen campaña. Entonces el Congreso funciona un año sí, un año no. Entonces el error, más allá de las formas que es un desastre, dan vergüenza, pero que también uno los ve en el Parlamento Europeo, las ves, vos ves los debates de las cámaras comunes en Inglaterra y es igual, y se matan y se dicen de todo. Pero les va mejor que nosotros. Hay una visión de país, hay una visión de Estado que va más allá de las mezquindades políticas. Acá estamos dirimiendo, ¿no? De
si es Cristina, si es tal. Si entonces yo te dejo contar y no me importaría tanto. No te voto tal ley porque hago tal otra. Refrendo totalmente lo que decís. No me importaría tanto si estuvieran discutiendo. El funcionario corrupto es castigado. Políticas de Estado. ¿Cómo decís, Ernestina? ¿Y el funcionario corrupto es castigado? Sí, o sea, no se puede volver a presentar y volver a presentar. Bueno, ahí en el Congreso tenés muchos que están procesados por la justicia y da lo mismo. Ahora, igual yo no me rasgaría tanto la vestidura. Acá lo que es analizar la política sin la justicia, ¿eh? Es que por eso iba a decir. Lo que no entiendo es el índice de indignación de los argentinos. ¿Cómo nos indignamos tan fácilmente con algunas cuestiones y otras las dejamos pasar de forma tan sencilla? Por ejemplo. Digo, no, por ejemplo, tema diputados. Vamos, me diste muy buen pie, Paulo. Tema diputados. Es correcto, Senadores. tendrían que ser un poco más respetuosos y dar el ejemplo, como si fueran los hijos de la docente. Sobre todo laburar. Sobre todo, y laburar, y abrir, y sesionar y demás. Pero hubo sesiones muy importantes, donde nos tiene que indignar no el cartelito, sino lo que estaba pasando por parte de quien iba a proponer algo. Por ejemplo, las mentiras del gobierno, por ejemplo, la reforma previsional. Ahí actuaron muy civilizadamente. No, por eso mismo, pero no nos tiene que indignar la actuación de los diputados, sino la medida que en definitiva están, como dicen, decidiendo el futuro de la política. El Parlamento es la democracia, son las mayorías las que deciden. Voy a decirlo esto y perdón por estos 20 segundos de desabrupto tal vez, pero digo, nos indigna el cartelito, la levantada de bono de diputados, pero que caguen a 8 millones de jubilados. No, eso está perfecto. Digo, no sé si a mí no me pasa eso. Y yo quiero agregar algo a lo que dice Flor Donovan. A mí no me pasa lo que vos decís. A mí no me da lo mismo, para nada. Bueno, entonces vayamos a lo importante. Y fui crítica cuando salió. Pero más allá de eso, lo que decía Flor de que están especulando en el Congreso con el año electoral y las encuestas, en Comodoro Pi pasa lo mismo. Y eso es lo triste, que todos los poderes están. Los jueces federales dicen, si vos querés saber cuál es la mejor encuesta, tenemos una justicia independiente, la mejor encuesta es mirar a los jueces de Comodoro Pi. Fíjate cómo vienen las encuestas, vas a ver ¿qué vos decís que ahora están aflojaron algunas causas? Y fíjate, están no haciendo cuentas. No puedes analizar la política sin la justicia en este funciona país. la Argentina. Todos los poderes están mal. Entonces, el indignómetro no. Nosotros somos periodistas, tenemos que cuestionar al poder. Nos molestan las pavadas. Las medidas de fondo, nadie salta y nadie se indigna como habría que indignarse. Diego, pero se indignan con el cartelito, pero van, te aumentan un 2000% de las tarifas y todos, ay, pero había que hacerlo. No, yo creo que estamos aleccionados por miedo, ¿eh? Sí. Tenemos miedo a lo que va a pasar, miedo a otro 2001. Si vuelve Cristina, el dólar se va a 16. Tomá, 45. Estamos siendo adoctrinados con miedo. Sí. Y eso me Está bien. Pero hay cosas que no se pueden decir. Por ejemplo, Pablo Viro, lo tienen, sindicalista de aeronáutico, que exhorta. Primero habló de un paro que va a ser el próximo 30 de abril. Y después dijo, tenemos que entre todos que voltear a este gobierno. Una locura. Luego de que el sindicalista Pablo Viró tuviera un exabrupto de alto vuelo, en Intratables nos propusimos recopilar las declaraciones que evidencian el gen apocalíptico argentino. Que desde las bases, referentes como ustedes de todo el interior profundo de la nación dicen, pongámonos de pie, empoderémonos y dejemos de chupar p***, enfrentemos este gobierno y volteémoslo. Amor, amor, amor. Mucho amor. Disculpen el exabrupto, pero me parece que las peleas no se dan de rodillas. La única forma que tenemos para cambiar nuestra realidad es ponernos de pie. Tú eres un triste y extraño hombrecillo y te tengo lástima. Ya comienza a despegar el helicóptero y el presidente de la Nación también. La última vez que vimos a alguien irse así, el helicóptero nos trae buenos recuerdos. Sí. Esto que dice muchas veces, no, se viene el 2001, no va a pasar. Pero por favor, el 2001 se puede llegar a venir. El 2001 se puede llegar a venir. Me corto los huevos con el biscuit. No quiero un 2001, evitemos violencia, por favor. Que se vayan antes, sí, que se vayan en el 2019, si llegan en el 2019. Porque ellos sí, nosotros no. Muy sencillo. Porque ellos aprenden a sumar y normalmente nosotros aprendemos a restar. No hay que sacarlo de prepo a Macri. Hay que esperar que se caigan a pedazos. No hables más, nunca más en tu vida. Señores, regla número 1 de la democracia. Se lo votó a Macri por 4 años. Hay que esperar a que termine su mandato. Si es reelegido o si viene otro. Entonces no podemos decir este tipo de cosas. Porque hay gente que va a creer que esto está bien. O que vamos, acompañemos cómo hay que hacer. Y la verdad no es así. Me parece que afortunadamente desde 1983. La sociedad maduró más allá de mucha dirigencia política, sindical. La señora Bonafini, que no sé en qué casillero colocarla, que desde hace 2 años aproximadamente están con esta idea. Hoy es abril
votaremos como corresponde y a través de los votos se va a definir el futuro de Argentina en los próximos 4 años. Paulo, pero esta yo es una a tendencia. Eve la vi decir que el gobierno no hay que voltearlo, hay que esperar que se caiga a pedazos. O sea, Bueno, está diciendo es que es una crisis tan grande que no va a ser reelecto. No está llamando a un levantamiento popular. Pero hablar en muchos ha tenido actos, otro tipo de exabrupto. Otro tipo de exabrupto. Uno peor que el otro. Pablo Viró es representante del gremio más importante aeronáutico. Llegó allí de la mano de un moyanista como Pérez Tamayo. Después en las internas del sindicalismo quedó él al frente del sindicato más grande, digamos, de aeronáuticos. No nos olvidemos también que Viró tiene una silla dentro del directorio de Aerolíneas Argentinas por el tema de la participación público-privada y bueno, juega sus intereses, ¿no? Es un hombre muy cercano al kirchnerismo, no representa un pensamiento, me parece a mí, unívoco o individual, representa el pensamiento de muchos, lamentablemente. Débora, me parece que a lo que hablábamos antes, en la pelea por ver quién está más cerca o quién dice la cosa más fogosa, este señor sabe que nosotros íbamos a estar hablando de él hoy. Entonces, ¿qué pasa? Creen que se fortalecen, pero en realidad atrasan. Por supuesto. Están mal vistos. Termina siendo funcional a Macri. Digamos, el gobierno te dice, este es el fantasma del golpismo. Atrasa. Está mal visto y es irresponsable. Y no es el único. Porque incluso tenemos colegas que han dicho cosas, agitado el fantasma del corralito, y hay que decirlo. En un momento así o en cualquier momento hay que ser responsable, amigos. Responsables, porque la verdad es que en este país estamos todos. No te gusta Macri, vota a otro. Pero hay que ser responsables con lo que además, Cata, convengamos que Corralito no va a haber porque acá los bancos están ganando un montón de dinero. O sea, esto no es el 2001. Acá hay un montón de gente que se está enriqueciendo. Total. No vale más que ir por zonas, digamos, que son de dinero para ver lo que es el parque automotor. O sea, esto no es una crisis generalizada. Esta crisis la están pagando los pobres nada más. A ver, la clase media. Te pregunto, ¿dónde está el límite? Pobres y clase media. Y clase media que se está viniendo a pobres y clase media. Clase media urbana, sobre todo. ¿Dónde está el límite entre lo que yo puedo opinar y el exabrupto? Porque estas cosas sabemos que no se pueden. Bueno, pero pará. Cuando nosotros hablamos de la inflación, hablamos con un fenómeno económico. La inflación causa daños psicológicos irreparables, porque la inflación es el tiempo que pasaste sin poder alcanzar una mejor educación para tus hijos porque te la robó la suba de precios, unas mejores vacaciones, trabajaste, el Estado te hizo un corralito y te lo robó. Tenés que empezar, bien, pero yo te pregunto por este señor Viró que representa a trabajadores. Pero es que tiene y habla de voltear al gobierno. Porque es trabajador público, los trabajadores públicos se apropian de las empresas nuestras, que son de todo el pueblo y que les pagamos el sueldo. Y se creen los dueños ellos, porque él va a dejar a pie a gente que le paga su sueldo, a gente que viaja por primera vez en avión, a gente que va un fin de semana. Acaba de cerrar una paritaria alta. Y ese es el empoderarse. Perdón, hoy estuve hablando e hice unos llamados respecto a esta declaración. Y tengo dos cosas que decir o comentar al respecto de fuentes más que válidas. Por un lado es que la gran mayoría de todos los trabajadores de la aeronáutica están de acuerdo y coinciden en lo negativa que ha sido la política aerocomercial, la política económica, cómo ha afectado en la relación con aerolíneas, con las aerolíneas de banderas, en las medidas a tomar, pero me aclaran varias cosas. Primero que fue un exabrupto, que no están de acuerdo, que no todos piensan... Que no los representa. Que los representan, el reclamo, la lucha, no puntualmente con esta declaración. Ahora, después podemos discutir el resto de las políticas, insisto, económicas, aerocomerciales, que sí hay que ser más calmo, que de hecho los pilotos, las protestas son pacíficas, son calmas, como tiene que ser el criterio de un piloto al momento de tener un avión a cargo. Dicho esto, el propio declaró Viró, dijo que no quiso decir exacto. Bueno, yo estoy diciendo lo que digo. Vos estás diciendo lo que vos pensás, yo lo que él está intentando comunicar, al menos a este momento. Pero en vez de decir una burrada, claro, tiene una responsabilidad. Ponemos la cabeza. Si les interesa la palabra de él, le puedo intentar. Que está arrepentido de haberlo dicho. No es que se ha arrepentido, sino que no quiso decir de voltearlo, sino llevárselo puesto con votos, con las urnas en diciembre. Bueno, Viró es un ejemplo de simplemente comunicando. Está bien. Pero si ni siquiera vamos a aceptar que cuando una persona se equivoca, dé marcha atrás y explique lo que quiso decir, no podemos aceptar nada. Sí, lo aceptamos, pero ¿sabés qué, Gustavo? Aclarar eso. No sé que tiene una responsabilidad. En un momento supongo yo, ante su gente, ellos se exaltó. Gustavo, digamos, no seamos inocentes, digamos la verdad.
Vos sabés que no lo está diciendo ante su nafta, gente. en vez de decir, no, perdón. No quiso decir eso. No lo está diciendo ante su gente. Repito, cuando hoy habla un sindicalista ante 3 personas, 30 o 300, sabés que eso se va a viralizar. Sí, entonces, ese es el concepto. Igual que viralicemos también igual que limiten sus exabruptos. Por supuesto que sí, pero por supuesto, volvemos a lo mismo. Pero volvemos a lo mismo. no se retracta, Lilita ha cometido exabruptos una y otra vez. Quiero volver a lo mismo, porque si no naturalizamos el... bueno, está bien, no. D'Alessio a declarar. Y también, si querés, Florencia Aquino, Cristina, lo que sea. No digamos, si este no, el otro tampoco. Vamos por la positiva, por el hecho de... Pero se retractó. Pero perdón, no, perdón. Es un manual del lugar común. Pasó acá el señor Pablo Micheli, un día dio un discurso encendido, después vio el disparate sublime que dijo, que dijeron, Pablo, dijiste una burrada, vino acá y nos negó. Más allá, insisto, hoy Gustavo estás subido en el Tíbet con pensamiento zen y ves todo bien. El señor ¿cómo se llama? Perdón, Buró. ¿Cómo se llama? Perdón, vos le perdonaste, Pablo, no me quiero equivocar el nombre, pero a la hija del dueño de la nación, ¿cómo es? Que se la banque. Yo, de la vida, Esmeralda. Vos le perdonás a Esmeralda, que diga lo que dijo en su momento y no le perdonás a él. ¿De qué cayó Esmeralda Mitre? ¿Cuándo, Diego? ¿Estás mal? Perdón, ¿cuándo hablé de Esmeralda Mitre yo acá? Esmeralda Mitre, con su belleza, sale a decir una barbaridad del holocausto, de esto, del otro, después se retracta y la perdonan. Yo, no, me voy. No representa a Blanca. Esmeralda Mitre no representa a nadie. Representa gran parte, ¿cómo que no? Está bien, pero no tiene un cargo. Ese es su diario, representa. Acá estamos hablando de un sindicalista. Alguien que representa a otros trabajadores. No, yo creo que no. Esmeralda Mitre no se parece a nada. Perdón, no se entiende. Punto número 1, defendí la burrada que dijo la señora Esmeralda Mitre. Jamás hablé de eso. Pido disculpas. Un error garrafal. Perfecto. Hay que usar la cabeza. No, perfecto no, la perdonaron. Punto número 2. El señor Micheli lo dijo y después, como le dijeron, dijiste una pavada, tuvo que rectificar. Ahora este señor te tiene a voz de vocero para tratar de justificar un error. No me descalifiques a mí, porque hago lo que hacen ustedes teóricamente, ir a la fuente y chequear con quién ha dicho eso. ¿Vos lo llamaste a él para ver por qué opinaba eso? Pero perdóname. No, entonces a mí no me descalifiques. En todo caso, lo que hiciste malas cosas fuiste vos. El manual de yo consulto por qué dijiste eso. Diego. Y el señor, se ha subido al yo no soy, más, real soy vocero porque es el apellido de mi vieja, pero yo no soy vocero de nadie. El paro sigue vigente. Brancatelli vocero soy yo. Bueno, cambio la palabra de tu mamá. Nada que ver con la madre. Brancatelli vocero no. No lo sabían esa, no la tenían. No. Fue premonitorio. Te queda bien. Le queda bien ese apellido. Premonitorio. Decir una cosa, ¿el paro sigue vigente para el 30 de abril? Sí, por supuesto. Que es lo que están de acuerdo los trabajadores. Claro. Me pusieron 110% de acuerdo con el paro y con reclamar de pie lo que corresponde. Dejar a pie a la gente que no vuele, que no viaje. Un mensaje zen para... Otra pensadora zen de la noche, sí. No, están bien los paros. La hija de la maestra. ¿Querés que apaguemos las luces? La hija de la maestra. Claro. Bajamos un poco la luz. Estos discursos, hay un sector que los aplauden. Ahora, fíjense las elecciones que llevamos este año. ¿Quiénes ganaron? En Río Negro, que fui a cubrir la elección, ganaron los candidatos que presentaban propuestas por la positiva, alegre. Bueno, pero el discurso ganador con más del 50% de los votos en Río Negro, en Neuquén, en la provincia de Entre Ríos, son los candidatos que no hablan de violencia, de grietas. Sí. Que no hablan de grietas. Ahora vamos a seguir hablando de esto. Coachados. ¿Saben por qué? Analia, para vocero, dame un toque. Estamos viviendo el año electoral más largo del mundo. Tremendo. Porque no termina. Arrancó el año pasado y sigue. Y lo vamos a tener hasta octubre. Vean. Luego de muchas dudas, Juan Manuel Urtubey anticipó las elecciones a gobernador. Salta se suma a las 17 provincias que decidieron separar los comicios locales de los presidenciales. Los gobernadores en su mayoría han decidido desdoblar la elección provincial de la nacional. Y bueno, en esta discusión local, lo que están prevaleciendo hasta ahora en las elecciones son los gobiernos, los oficialismos de cada provincia. De la posibilidad de desdoblar, de ver si sostenemos la PASO o no la sostenemos, por la enorme cantidad de veces que tendrían que acudir a las urnas los bonaerenses. Una maniobra de este gobierno y por algo se está intentando avanzar en un calendario muy separado a octubre para que Vidal pueda ser candidato a gobernadora
en febrero y después ser candidata a presidente. Macri en la provincia de Buenos Aires está mucho más que mal. Si Macri estuviera bien, no entiendo motivos por el cual le adelantan las elecciones. No es una preocupación en ninguna ciudad de la provincia de Buenos Aires, no es una prioridad. La prioridad en la provincia de Buenos Aires es qué hacemos con la inseguridad. No deja de ser una hipótesis interesante la posibilidad de construir un debate puro y específico sobre la provincia de Buenos Aires. De la misma forma que la gente confió en nosotros y confió en Mauricio Macri de que le iba a decir la verdad y que iba a trabajar para resolver los problemas, lo mismo va a suceder en la elección del año que viene. La Argentina tiene un sistema electoral de 3 instancias en vez de 2. Está la primera vuelta, la segunda, pero están las primarias, que operan como si fuera una preelección, convirtiendo el sistema ya bastante complicado del electoral argentino en un sistema aún más complicado, más largo y seguramente más costoso. Me quedo con la última parte de Marcelo. ¿Cuánto salen estas elecciones? Porque Marcelo decía, seguramente más costoso. Y acá hay plata de... Bueno, una campaña presidencial hoy, antes por lo menos de la última devaluación, para instalar un candidato, para imprimir sobre todo las boletas electorales, porque tenemos un sistema de votación anacrónico. Necesitabas $1 millón de dólares, 100 millones de dólares para hacer una campaña presidencial. Ahora, el punto, más allá de lo que cuesta, a mí me parece que bienvenida a la democracia. No, eso seguro. Lo que sí me parece que está en discusión es que la primaria se ha convertido en una gran encuesta nacional pagada por todos nosotros, porque la verdad que todas las primarias que hemos visto hasta ahora, por lo menos la mayoría de ellas, son de un solo candidato que instala su propio posicionamiento político. Igual me parece que las elecciones provinciales hasta ahora tuvieron una lógica propia, muy localista. No obstante, hay que señalar que sí, que Cambiemos en algunos casos quedó tercero, y en el caso de Entre Ríos, por ejemplo, marcó para mí un dato interesante, que es que el kirchnerismo retiró su candidato, mostró la unidad del peronismo, y en ese caso no quedó tercero Cambiemos, quedó segundo, pero a 20 puntos, ¿no es cierto? Hay una paradoja interesante, Debbie, que es los candidatos cercanos a Cambiemos o los radicales no quieren colgarse de la boleta de Macri porque saben que es un ancla. Y los candidatos justicialistas no quieren colgarse de la boleta de Cristina porque es otro ancla. De hecho, cuando vos escuchás a Uñac después de ganar o lo escuchás a Bordet después de ganar, ninguno de los dos te habla loas del cristinismo, muy por el contrario. No. Hablan del laburo propio que hicieron en su territorio. Yo miraría la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. La madre de toda la batalla, Toti, va a estar en la provincia de Buenos Aires. Y muchos están diciendo hoy, si la boleta fuera al revés, si fuera María Eugenia Vidal gobernadora, Mauricio Macri presidente en el medio, capaz que nos iría mejor. ¿Por qué? Porque hoy, como dice Gustavo, hay un ancla que es lo que está midiendo en intención de voto Macri frente a Vidal, que le va mejor. Yo no conozco esos comentarios al interior de Cambiemos, nunca me lo han planteado. Siempre se ha planteado la necesidad de que María Eugenia acompañe como parte de un equipo a Mauricio, y ella también lo ha planteado claramente en ese sentido. Si hubiese desdoblado, ¿no les hubiese sido mejor? Yo creo, la verdad que son especulaciones, pero a mí me parece que tanto María Eugenia como Horacio, como Mauricio, tenemos un proyecto de país que es el que está en juego en las próximas elecciones. Sí. Yo no veo esa especulación, yo creo que la política tiene que elevar el nivel y empezar a presentar los proyectos que cada uno defendemos. Toti no lo ve adentro de Cambiemos, pero existe. Yo te diría que hay, por eso, hay alguna estrategia electoral que el desdoblamiento ya ha quedado atrás, que es, por ejemplo, vos sabés que se vota y las boletas traccionan por las puntas, ¿no? Sí, claramente. Claro. Entonces, si hubiera otro sistema electoral, por ejemplo, de pantallas, tendrías menos riesgo. Vos podés ahora elegir cada candidato. El gobierno tuvo que salir por decreto a modificar un artículo de la ley de las PASO que permitía las famosas colectoras. Es decir, por ejemplo, que el peronismo presente un candidato a gobernador. Las colectoras, la ley de lema, todas esas que cosas pudiera son colgarse. Distorsiones de la... Claro, un candidato a gobernador que pudiera colgarse de, eventualmente, Cristina Kirchner o, no sé, Sergio Massa. La utilizó el propio Cambiemos. Bueno, esa es la institucionalidad que tenemos. El problema de la Argentina, que cuando a vos te sirve lo utilizás, cuando no te sirve lo prohibís. El fin de semana publiqué una nota en Infobae donde contaba la estrategia electoral del gobierno. Salvo en Entre Ríos, donde viajó Mauricio Macri con Rogelio Frigerio, en el resto del país la imagen que usan nacional es la de María Eugenia Vidal. Ella está mandando mensajes, fotos, videos. Los candidatos piden mostrarse con María Eugenia Vidal y la Casa Rosada le pide a María Eugenia Vidal que haga ese esfuerzo. O sea que ella se va a cargar al hombro esta campaña. Sí, lo corren a Mauricio Macri para no exponerlo y porque además en todos los distritos. Analía, no sé qué datos tenés. Analía, no sé qué datos tenés, pero yo lo que escuché es lo que estaba diciendo, que en Córdoba, por ejemplo, en las elecciones de este fin de semana,
no hubo imágenes de Mauricio Macri, más allá de que eran municipios. Ahora, déjame darte este dato, a ver si vos lo convalidás con estos datos que estás aportando de lo que pasa en el interior del país. Para que María Eugenia Vidal pueda ser reelecta gobernadora de la provincia de Buenos Aires, ustedes saben que no hay balotaje, se gana por un voto. El corte de boleta que debería haber, e históricamente no lo hubo nunca en la provincia, salvo en favor de María Eugenia Vidal y de Macri en la del 2015, un corte de boleta entre 8 y 10%, por la distancia que hay hoy entre la intención de voto del presidente Mauricio Macri y de la gobernadora María Eugenia Vidal. Es preocupante, pero ¿no? perdón, también digamos que la gente, por más que la obstaculicen y votemos con un sistema prehistórico de una boleta de 1,5 metros, la gente en la última elección a gobernador hizo un corte con Vidal en el medio, sacó a Aníbal Fernández, lo sacó y puso a María Eugenia Vidal. La gente no es estúpida. A ver, Federico. No, lo que está mostrando un poco para mí, a la pregunta que vos hacías de cuánto está costando para el país toda esta campaña, en realidad, más allá del costo que puede tener desde el punto de vista para un candidato, es en términos macro, o sea, cuánto le está costando al país todos estos meses de transición hacia las elecciones. Cuando nos preguntamos por qué tenemos un riesgo país de estos niveles, bueno, un poco tiene que ver con este año electoral, con todo lo que veníamos hablando recién, sobre todo la conflictividad social, toda la desprolijidad en el Congreso, que te está hablando un poco de la debilidad que tiene la Argentina en sus instituciones y que no te está dando ninguna seguridad para el largo plazo. Entonces, hoy, todos los mercados, por ejemplo, están observando cómo la Argentina tiene que sobrellevar un proceso en donde no sabe quién viene después, entonces no hay ninguna señal clara, y justamente eso te cuesta en términos de costo de financiamiento para el país, en términos de inflación, porque directamente esto lo que está mostrando es una desconfianza de los mercados y de la gente en el gobierno. Entonces todo eso termina teniendo impacto macroeconómico. A ver, con los economistas, ahora sí, Federico. ¿Usted tiene analizado con qué criterio va a ir a votar la gente? Claramente la economía va a pesar mucho. Lo que no veo es que mala noticia para el gobierno, entonces. Claramente, digamos, el gobierno no tiene, más allá de estas medidas que va a anunciar, no tiene margen para poder dar vuelta a la economía. O sea, no llega hasta octubre con un plan. La mejor noticia que puede tener el gobierno es evitar tener otra corrida cambiaria. Eso es a lo único que va a aspirar el gobierno. Por eso esto de congelar las bandas, poner la tasa de interés, en línea con lo que decía Ignacio, digo, cuando vos juntás esta estrategia de polarización del gobierno con una macroeconomía que viene muy golpeada en términos de recuperación económica, aceleración de la inflación, y esta ancha avenida que es la zona de no intervención del Banco Central, bueno, eso es un arma de doble filo para el gobierno. Y eso, esa expectativa con riesgo político, donde el Banco Central no tiene herramientas, en una ancha avenida donde el dólar del piso al techo tiene 30% de recorrido, donde no hay herramientas para dar vuelta a la economía, eso te frena la recuperación hoy. Entonces, esa es un arma de doble filo, que va a seguir pesando, y el gobierno está en medio de un ajuste monetario y fiscal con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario está poniendo la plata para no entrar en default, y en ese marco la macroeconomía se mueve en un espacio muy reducido. No hay ninguna herramienta que el gobierno pueda hacer para dar vuelta a la economía rápidamente. ¿El riesgo país no está atado a la capacidad argentina de repago, que vendiendo estos dólares que el fondo le está dando para contener el dólar, se da cuenta que Argentina en el 2020 no va a poder pagar? Bueno, ese es un punto interesante. Estos 9.500 millones de dólares que el fondo nos da la plata. Los 9.500 millones de dólares que tiene para vender no es directamente para contener el dólar, sino que es para asistir a necesidades de pesos. Claramente le sirve y le es funcional para controlar el dólar, pero eso supone que podés ir refinanciando las letras de corto plazo. Si no, no tenés esos dólares que ya estás empezando a vender. Pero claramente el mercado financiero le está diciendo a Argentina no vas a poder pagar. Por eso el riesgo país es Perdón, bueno, atención, vamos a hablar de obesidad, con datos que son realmente alarmantes, porque en Argentina, aquí en nuestro país, el 60% de la población, repito, 60% de la población está excedida de peso. Hay más diabetes, hay mucho sedentarismo, no hacemos ejercicio físico, no comemos a lo mejor lo que deberíamos comer, frutas, verduras. Vamos a ver el informe y después hablamos con especialistas. El sobrepeso y la obesidad son males que se expanden en el mundo y la Argentina no está exenta de esta pandemia. Más del 60% de la población de nuestro país está excedida de peso y es sedentaria. Así lo revelaron los datos de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. 60% de los adultos argentinos son obesos, 40% de los chicos lo son. Una obesidad que se ha duplicado en los últimos 30 años. Los chicos lo que hacen a partir de los 9 meses de edad es empezar a imitar lo que los papás comen.
Un chico aprende a comer pan frito. Un chico no nace pidiendo bebidas azucaradas. Aprende a comer o a beber cosas más azucaradas. Un chico que al año de vida consume alimentos poco dulces o poco salados, probablemente sea un adulto que prefiera menos lo dulce, que prefiera menos lo salado y que se enferme menos de alguna de estas enfermedades crónicas. En la Argentina, 4 de cada 10 chicos están malnutridos. Y somos el país con mayor obesidad infantil en América Latina. El organismo debe estar hidratado siempre, debe estar muy bien alimentado, debe estar ejercitado, debe descansar. Pesaba 190 kilos. Fue maravilloso por un lado primero tomar conciencia de que estaba enfermo y por otro lado empezar a pelearla. Una mala alimentación nos puede ocasionar enfermedades graves como diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares y cáncer, entre otras. Me diagnosticaron la diabetes. Es un problema complicado vivir en la Argentina en estos momentos de crisis energética, pues se te corta la luz y la insulina necesita heladera. Los alimentos se han tornado más ricos en grasas, en azúcares, en calorías, menos ricos en nutrientes, más disponibles, más atractivos. Sí, puede ayudar mucho elegir alimentos preparados en casa, llevar siempre a mano una fruta, limitar el consumo de bebidas azucaradas, no agregar sal a las comidas, comer más verduras. La mala alimentación, a su vez acompañado del sedentarismo que se da cada vez más en las clases sociales más bajas, todo eso es un potente explosivo para disparar la epidemia de obesidad. Eso está todo relacionado a la falta de tiempo, a la falta de actividad física que hay, a todo lo que sería la planificación familiar. Una muestra extraída de 49.000 hogares, una muestra no menor, que es realmente muy importante. A ver, una cosa es la mala alimentación por la pobreza, por no tener acceso a una buena dieta, y otra es sí tener la posibilidad de comer bien y sin embargo estar mal educados en ese ejercicio cotidiano. Pero le quiero preguntar a los especialistas, bienvenido doctor Adrián Cormillot, a ver, ¿cómo llegamos a que la Argentina tenga este 60% de obesidad? Bueno, creo que es un rumbo que está haciendo el mundo entero, no es algo propio de la Argentina, sino que hablamos de un camino hacia una mala alimentación a nivel global. O sea, ¿es la media que del mundo occidental o de todo? No, el mundo occidental, y ahora está entrando China. O sea, China ahora con el tema de esta cuestión de abrirse al mundo y la parte económica que creció mucho, la gente del campo se mudó a la parte urbana de China y están empezando a crecer en tamaño, y la panza de todos los chinos están en la misma situación que nosotros, simplemente por una cuestión de incorporar alimentos modernos y una ausencia total de regulación del Estado. A ver, Mariana Petraca, vos sos actriz, sos empresaria. ¿Desde qué punto todos los días estás relacionada con el tema de la obesidad? Y en realidad yo no nací con obesidad, siempre fui una persona hiperactiva, empecé a tener problemas de peso más de grande, pero yo creo que no puedo hablar, o sea, los profesionales son ellos, yo hablo desde mi parte. Sí, de tu experiencia, desde tu historia de vida personal. Yo creo que tiene que ver con que uno no nace sedentario, uno se empieza a transformar sedentario con todo lo que empieza a pasar con el avance de la tecnología. O sea, un bebé, o sea, no es así, nació y se puso sedentario. Nos transformamos porque la tecnología nos da todo al alcance, nos facilita las cosas y también, bueno, con la educación, con el avance de todo lo que va sucediendo, hace que tengamos todo más fácil, la comida sea más... ¿Y eso te llevó a vos a ser una persona con sobrepeso? Sí, a pedir más delivery, me fui a vivir sola temprano, dejé de comer comida casera, porque en realidad cuando yo era chiquita jugaba en la calle, entonces hasta las 8 de la noche estaba jugando en la calle, corría, hacía actividad, entonces tenía una vida mucho más activa, y yo creo que es fundamental el deporte. A mí me impresionan mucho los índices de obesidad infantil, porque hoy los chicos, la mayoría están mucho tiempo con la computadora, la calidad de comida que comen los chicos no es la misma por lo menos que la que comíamos nosotros, que es comida mucho más procesada. Entonces creo que ahí vos ves a las nenas chiquititas y las nenas chiquititas tienen mucha celulitis. Esas son las cosas que me impresionan. Sí, seguro. Qué bueno que hablas de lo de tu historia de vida y que cuando éramos chicos teníamos más movimiento porque estábamos más en la calle, hoy estamos todos más adentro. La inseguridad nos ha llevado también a eso, ¿no? Sí, que los padres trabajan también. Hay un montón de factores. Seguro, pero Adrián, a ver, diferenciemos el tema de las pancitas. La pancita del chico pobre a la obesidad del chico que tiene todas las posibilidades de comer bien y sin embargo está con sobrepeso. Está bueno diferenciar lo que decís vos, Guille, porque de repente lo que es la estadística de la encuesta nacional de factores de riesgo acusa más obesidad en lo que es el NOA, el noreste argentino, donde hay más pobreza, donde en vez de 4 de cada 10 te llega a ver hasta 6 chicos de cada 10
que presentan sobrepeso y obesidad. Y eso tiene que ver con el acceso a la comida. ¿Qué tipo de dieta? ¿Harinas? ¿Harina? Harina, o sea, galletitas, o sea, yo te digo porque he estado en lugares bastante inaccesibles, como puede ser el Impenetrable de Chaco, donde la gente cambia la leche en polvo por galletitas, ¿no? Claro. O sea, un paquete de leche en polvo hoy en día te cuesta mucho más, o sea, te rinde para muchos paquetes de galletitas y puedes alimentar mucho mejor a una familia sin recursos, y eso hace que la gente elija en función de los precios, en función de la conveniencia, para poder sobrevivir directamente. Adrián, perdón que interrumpa, pero creo que más allá de los lugares críticos del país, bueno, hoy tenemos un índice de inflación lamentable y vemos que los precios de la comida son todavía más altos, estamos en 6. Pero lo que vendría a ser la comida saludable o los edulcorantes para el que no puede tomar azúcar o las bebidas que no tienen azúcar y cosas por el estilo, tienen como un precio diferente en la Argentina. Totalmente, sí. Entonces encontramos también la traba porque tenemos el tema del sedentarismo, el tema de las costumbres que pueden tener los padres, pero a la hora de comprar, tal vez vos vas a un nutricionista y le dices esto, y cuando va encuentra un exceso en el precio. Pero además, o sea, no apuntan a la calidad de vida. Ahí te cobran mucho más. Hay otro tema cultural que tiene que ver en el Impenetrable, donde yo viajé con UNICEF varias veces, el tema de la lactancia, donde las mujeres, al estar desnutridas, al no poder darle la leche a sus hijos, porque la leche en polvo en una comunidad como la Huichí no debería existir. No debería existir. No hay leche y agua. Ese es un gran tema. Y además de comer y engordar, que me parece hasta, digamos, una parte por ahí para la clase media más frívola o lo que sea, nos están envenenando, chicos. Lo que compramos en el supermercado está lleno de agrotóxicos. O sea, nos están vendiendo porquería porque compran en grandes cantidades cosas que para que rinda más el campo se le tira un montón de agrotóxicos cuando se fumiga, y a los quinteros bolivianos se los reprime cuando hacen el verdurazo en Plaza de Mayo. Pero vos sabés que para exportar, ¿no? Vos fíjate la paradoja, ¿no? Respecto de qué es lo que consumimos nosotros. Claro. Como los países más desarrollados hace muchas décadas ya tienen estándares de calidad respecto de todo lo que tiene toxicidad muy estrictos. Riguroso. Todo lo que Argentina exporta respecto de alimentos cumple con esos estándares de calidad. Ahora, para el consumo interno, no. A ver, quiero terminar, solo con el tema de la lactancia. ¿Por qué esas madres están desnutridas en el Chaco? Por el desmonte, chicos. Son comunidades que viven del bosque, y el bosque se está muriendo. Sí. Entonces las mujeres no pueden alimentar a sus hijos. Es cuestión política, siempre es una cuestión de política. Alejandro Schumann es psicólogo. ¿Es un tema de diván, de consulta, de preocupación el tema del sobrepeso, de la obesidad? Sí, cada vez más en los últimos 20 años hay consultas de padres preocupados por sus hijos obesos, y la obesidad viene acompañada de trastornos de ansiedad, síntomas o signos, ¿sí? Como insulinoresistencia. Y aquí hay una cuestión fundamental. Perdón, amén del bullying en el colegio, el padecimiento que hay por su figura, etcétera, ¿no? Sí, con todas las consecuencias que esto trae en el crecimiento de un chico y sobre todo en la adolescencia, pero acá, Guillermo, hay una cuestión que es fundamental, porque todo lo macro no se excede en lo que cada uno de su trinchera puede hacer. Sí. Pero acá las generaciones de padres de las últimas décadas son generaciones de padres que están resignados en cuanto a la puesta de límites. Les cuesta poner límites en todos los aspectos de la crianza, lo que tiene que ver con el uso de la tecnología, con la restricción del consumo de alcohol y drogas, y con la alimentación también. Entonces los chicos comen lo que quieren, y cuando yo los increpo a los padres de mis pacientes, bueno, mira, lo que pasa con el cuerpo de tu hijo es tu responsabilidad. Hablo de padres que pueden elegir qué darle de comer a sus hijos. A ver, estás hablando de un en el caso de los padres que tenemos la posibilidad de poner un freno y de armar una dieta importante, proteica, no lo hacemos que por una cuestión de comodidad, porque ya nos sobrepasó la tecnología, o estamos buscando excusas por el hecho de que bueno, nosotros también queremos tener nuestro tiempo y entonces que el chico se la arregle. Claro. Hay una multicausalidad. A ver, el criterio de los padres es, bueno, ya va a tener tiempo de sufrir. Entonces, con el poquito tiempo que estoy en casa, que coma lo que quiere, pobrecito, ¿sí? Y hay una negación en muchísimos aspectos que tienen que ver con lo saludable de la crianza de los chicos, y los chicos se van enfermando, ¿sí? A ver, hay muy poco tiempo de los padres compartidos con los hijos. La tecnología que ocupa un rol importantísimo, tristemente importante en la cultura familiar, y se combina, ¿sí? La cantidad de horas en monitores, ¿sí? Monitores encendidos y miradas apagadas, muy poco de la comunicación en el vínculo, y la consecuencia también es que los encuentros, la cosa de la mesa, el compartir, comer tranquilos, comer sano, esto desaparece, es todo la cultura de la inmediatez. Y otra cosa importante me parece los kioscos de las escuelas, donde los chicos aprenden a comer. En cualquier kiosco venden
bebidas gaseosas, venden sándwiches, palitos. Porquerías. Sí, y una manzana sale más barata que un alfajor. Claro. Aunque te parezca mentira. Si vos la comprás claro. por kilo vale 60 Bueno, mangos, pero una manzana vale 15 y un alfajor vale 25. Dice comer sano es un lío. Tengo Agarra una entendido que fruta. tu papá hizo un cambio en eso o tuvo un proyecto para hacer kioscos más saludables en los colegios, porque Es fundamental. muchos chicos en la casa comían de un modo y en los colegios, en las escuelas, es un desastre. Sí, en verdad el tema de los kioscos, o sea, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires no hay kioscos en los colegios primarios. En los colegios se trata de tratar de ver, más allá de perfeccionarlos, hacerlos más saludables, de no tenerlos, porque los chicos no pueden tener decisión sobre lo que compran. Claro. Pero volviendo un poco a lo de los precios, ¿no? Vos dijiste recién lo de la manzana, ¿no? Un kilo de durazno cuesta más barato que un cuarto kilo de helado de durazno. Claro. Y la gente se queja de los precios y del kilo del tomate, comiendo helado, un cuarto kilo de helado. Y muchas veces comer saludable no es tan caro, ¿eh? Porque vos hablaste de las gaseosas light, o vos, no me acuerdo. Sí, o los edulcorantes. El agua, no, pero el agua está El agua es lo súper barato, mejor, o sea, no, pero digo, o sea, más allá de que sea potable o no, se puede potabilizar, hay medios. Hay cuestiones de fondo que tienen que ver con una regulación del Estado, así como el Estado regula que en tu casa haya un disyuntor para la luz. O sea, había gente que se moría electrocutada, bueno, obligaron a las personas a poner el disyuntor. Hay gente que muere por problemas con el gas, pusieron personas que hacen cosas matriculadas para poder arreglar el calefón de tu casa. Bueno, Guillermo, no hay intervención del Estado en una cuestión que estamos hablando de un crecimiento del 49% en 2006 al 50 o al 64% en 2019. O sea, para el 2040 toda la población argentina va a tener sobrepeso y obesidad y seguimos hablando de Toda temas la como... Y además es caro para el Estado. Guillermo, Claro, eso eso quería es decir fundamental lo que está Estado diciendo también, Ernestina, porque Los gordos le salen porque dinero le al salen Estado. dinero. Y Claro. mira, yo Claro. escuché a Daniel López Rossetti decir que la mejor farmacia era la verdulería, por todo lo que te aportaba. Entonces, si vos tenés una población que come en forma saludable, muy probablemente tengas un gasto público mucho menor. Bueno, el esa. secretario de Totalmente. Salud ahora, Rubinstein, dijo, apenas asumió, recuerdo, que la obesidad es el gran flagelo, digamos, el gran problema de salud pública hoy, en gran medida por el costo que tiene a la larga para el sistema de salud. Claramente. ¿Qué va a hacer? Está trabajando hace tiempo con la industria de alimentos para, por lo pronto, modificar todo el sistema de etiquetado. Hay un debate grande, un tire de afloje entre la industria y la Secretaría ahora de Salud con respecto a qué tipo de sistema se va a usar, pero la idea es, por ejemplo, que se va a tender a algo como una especie de semáforo. Entonces te van a decir, bueno, esto tiene es alto en grasas. Hoy el etiquetado en Argentina es muy distinto de repente el de Chile, que es el extremo más violento que te pero ponen. eso es para el que accede a cierta comida. Claro, Yo estoy diciendo pero que el vos que tenés se una compra el educación del primaria alfajor. fundamental para la formación de Obviamente, hábitos y de además, comida. yo tengo por lo fundamental. pronto el que se come el alfajor, viste, que por lo menos Sí. tenga una A ver, información Adrián, en el paquete. ¿cuáles son las peores Después, consecuencias a las que conlleva una vida con obesidad? Con obesidad o, te hablo de una cosita, porque estamos hablando de enfermedades relacionadas al abdomen. Yo quiero que la gente en casa tenga conciencia de que hablamos de la panza. Hablamos de gente que tal vez uno diga, ay, pobre la gente gorda, ¿no? Y estamos hablando de tal vez el que está en el sillón ahora mirando en casa, mirando la tele, tiene una pancita, tal vez que no lo lleva a ser obeso, pero sí lo lleva a tener factores de riesgo para la salud. Y hablamos de hipertensión, colesterol, triglicéridos, diabetes a largo plazo, ¿no? Pero hablamos de enfermedades discapacitantes que más allá de lo que causa el costo del sobrepeso y la obesidad, son enfermedades muy costosas en cuanto a ausentismo laboral. La gente con sobrepeso o con panza se enferma más seguido, tiene lesiones deportivas más seguidas, o sea, tienen lesiones... Y todas las cosas que te deja fuera de la vida cotidiana, Olvídate. que para la gente no son importantes. Dame un ejemplo de tu propia vida. Y ¿Dónde quedas afuera? A mí no me pasó, pero yo conviví con todos los participantes de Cuestión de Peso y me interioricé de la vida. Chicos que no han podido estudiar porque no se pueden subir un colectivo, porque no les para un taxi, que no conocen el cine porque no entran en una butaca, que no han podido ir al dentista porque no entran en una silla de un odontólogo, que no han podido disfrutar de la playa porque no consiguen la abandono ropa para escolar, como hacerse... decías vos. Abandono escolar, dejan el colegio. Que no se han sociabilizado, no han tenido sexualidad, o sea, Sí. cosas muy importantes que te dejan afuera de todo. Por lo que hablas, te anulan como te persona. anulan de la vida. Completamente. Totalmente. ¿Hay una predisposición genética que esto te pase? Digo, porque recién hablaba el licenciado, digo, ¿hay una predisposición genética a que esto te suceda o siempre tiene que ver con esta cuestión psicoadictiva, la relación con la comida o no necesariamente? Hay una mezcla de factores. A ver, habrá algún componente genético, eso podrá decir mucho más Adrián que yo, pero yo insisto, la presencia o la ausencia de padres decididos a educar la alimentación es fundamental. Es mucho más trabajo hacer que un chico coma zanahoria, tomate, ¿sí? Porque espontáneamente no va a eso, que darle hamburguesa o las cosas que rápidamente puede consumir y que además rápidamente le generan
placer. Sí, la a publicidad ver, de papas Adrián, fritas. desmitifiquemos algo. ¿El hijo de una persona gorda con sobrepeso va a ser inexorablemente gordo? Hace 40 años se sospechaba que sí, había investigaciones que demostraban en gemelos separados de padre y madre por una cuestión de orfandad, donde el chico gordito en familia flaca seguía siendo gordo porque tenía genética de gordo. O sea, no había Hoy una en cuestión día, cultural. vos podés tener una familia súper flaca, la más flaca del planeta, que si vos te mudás a Corrientes y 9 de julio, o sea, olvidate. Vivís sedentaria. Pero, y no otra hay, cosa- no hay genética que valga. O sea, Ahora, hoy en día, y desmentime- en 40 años la genética del ser humano no cambió y pasamos de un chico cada 20 gorditos, que era caballasca de señora maestra, Sí. a 4 a 6 de cada 10. La genética es la misma. Ahora, Cambió la oferta Adrián, de comida, ¿no? ¿cuánto, digamos, podría ayudar? Vos hablabas de regulación del Estado, que un país tenga una política con el deporte fuerte, digamos, La de espacios lactancia, para hacer deporte, espacios verdes, que fomente el deporte de la gente. ¿Cuánto puede ayudar eso? Muchísimo, o sea, muchísimo, y está bueno que lo comentes porque ese tipo de políticas como puede ayudar, por ejemplo, en los motociclistas que usen casco, es una cuestión de salud pública, no es porque Claro. les preocupa la salud de los motociclistas, les preocupa que no sea un gasto para la salud pública y el Estado se garantiza que obliga a que tengan casco y con la policía chequea que lo usen, si no, multa. Es un tema de salud pública tan grave como la de motociclistas sin casco. Totalmente. Y Y si no, enseñar- y si no, va a ser aún más grave que todo el resto, porque convengamos que está creciendo de Ya manera más grave, sí. exponencial. Adrián, ¿y qué Eso esperanza? y todas las enfermedades derivadas Sí. de eso. ¿Qué esperanza hay en un país donde 1 de cada 2 chicos menores de 14 son pobres? No, pero te digo, ¿qué esperanza? Encima somos uno de los países tal vez en mayor velocidad de desarrollo en la región, ¿no? Donde tal vez algunas poblaciones aisladas o alejadas tienen posibilidad de encontrar comida, o sea, donde en otros lugares no hay comida, pero somos un pequeño ejemplo de lo que pasa en el planeta, o sea, política a nivel global. Esto está Perdón, y ocurriendo en una todos lados. industria de la alimentación para los bebés que es realmente tremenda, donde a vos te dicen que le dejes de dar la teta para darle un nutrialgo. No, chicos, la lactancia es muy fundamental, no solo para formar chicos sanos y que tengan un metabolismo adecuado para procesar alimentos, sino además en su cuestión de autoestima. Un niño que es amamantado por su madre durante más de un año es un niño que forma una personalidad fuerte. Entonces, el amamantamiento es fundamental en muchos aspectos y sin embargo acá hay un montón de cadenas de alimentación para niños que lo que hacen es, una vez más, envenenarlos. Muy buen mensaje. Toti. Sí, a mí el diagnóstico, digamos, ¿no? Es interesante para analizarlo. Primero, que es una cuestión mundial, que no tiene que ver solamente con la Argentina. Y la otra cuestión que me parece interesante, que es transversal a las clases sociales, por lo tanto, uno puede tener una política que realmente no sea fragmentaria en el sentido de buscar consenso. Esto sí que tiene que ver con una cuestión de salud pública, que tiene que ver con un mejor estar en el país. Y creo que eso es una gran oportunidad para la política, para poder conversarlo. Sé que no es fácil, digo, no lograr consenso, que que puede ser un idealismo, pero esto no es para una elección, digo, esto se trabaja. Mira, entonces Toti, yo me hablaba parece que con es una Juan gran Car oportunidad. hace un par de semanas, en un programa especial que hicimos con él, ya que hablamos de política de Estado, de una Moncloa del hambre cero. O sea, el hambre cero a veces suena como utópico, pero ¿sabes qué? De comenzar a alimentar a toda la población, pero alimentarla bien. Claro. Y eso lo Sí. Sí, 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 con sí, políticas de Estado. Sí, 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 el sí. tema es que haya voluntad para eso. Y hay ¿no? una cuestión Punto uno. de cultura también, qué sé yo. Muchas veces cuando hablamos sobre la pobreza y las situaciones que vivimos, muchos que no conocen la cultura de nuestra gente, dicen, bueno, pero si pudiéramos tener una huerta, pero no está en la cultura consumir eso. Vos querés el helado, Perdón. digamos, Está porque bien, también- pero eso es lo que hay que cambiar. Bueno, por eso está Está bien. buena digo, la discusión del comer bien. Hoy hay gente que está luchando por comer. Las cuatro está bien, comidas. pero yo creo O que sea, no estamos hay discutiendo, no digo, hay que hay dejar una esas gran parte que discusiones está luchando por estratégicas comer. por la Bueno, pero coyuntura. que comer y es cenar al importante. menos. Saber Obvio. que comer es Pero importante, además lo es que más dice Toti. Perdón, es más barato comer bien que comer lo que te Claro, venden envasado. claro. Ese es el punto. Sí, un agregado chiquito, Ese es Guillermo, el punto. en relación Sí. al sufrimiento Cierto, del obeso. Esto que decía Mariana, a ver, el sufrimiento es enorme porque se cierra, no habla y queda absolutamente al margen y la pasa realmente mal. Digo, es un problema que nos convoca a todos y como cuerpo adulto tenemos que dar respuestas. Sí. Perdón, antes de la despedida, señor Ernestina, yo digo que Parecía uno- falta un chivo más, que yo Parecía me Aeroparque, hacía Aeroparque. señas. Parecía el de Aeroparque, La señora ¿viste? Ernestina está haciendo la mejor obra del mundo, dígalo. Estamos haciendo hace 3 años y terminamos esta semana porque vamos Sí. a estrenar una obra nueva en mayo.
Así que los invito en Carlos Paz, Teatro del Sol, el show de la menopausia con Claribel Medina, Reina Ritz, Silvia Cutica, Marta González y Restina País. Semana Santa después hacemos Catamarca, bueno, estos últimos 10 días. Genial. Gracias. No, gracias a vos, Ernestina. Bueno, el debate terminó por hoy, pero vos podés revivir los mejores momentos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Gracias, Matisse, por vestirme. Gracias a todos ustedes por haber estado de ese lado. Nos vemos mañana, 21:30, aquí en Intratables. Todas las voces, todas. Chau.